servía para mostrar el cambio climático. De ahí que ese legado de Humboldt todavía está latente y vemos que se puede utilizar y nos sirve, ¿no? Bueno, esta es una de las ideas principales para mí en el libro. Es esta frase de Humboldt: incluso con la riqueza y la flexibilidad del lenguaje escrito, es empresa de gran dificultad describir ciertas cosas con palabras, aquello que solo el arte del pintor puede representar. ¿Esto qué quiere decir? Que Humboldt le da un componente importante a lo visual, pero también al arte, también a la creación, porque con el arte podemos representar cosas que no son visibles en el texto, que no están escritas. Bueno, aquí he traído Vistas de las Cordilleras. Como digo, es el libro que más analizo yo en el texto y sobre el que he investigado. Aquí es donde Humboldt hace esa selección de imágenes, no solo de paisajes, aunque yo me he centrado más en ellos, sino también de jeroglíficos, de documentos, todos visuales. Hay una cuestión, por ejemplo, y es que a los jeroglíficos indígenas él no los considera arte, los considera interesantes como documento, pero él siempre está en esa postura de que el arte europeo es superior. Claro, también hemos de pensar un alemán en el contexto de Winckelmann. En el siglo XIX, pues evidentemente el clasicismo era lo más en ese momento, ¿no? Entonces, para Humboldt, digamos que el arte indígena es interesante, se puede estudiar, él lo muestra, pero lo considera como de un ámbito no al nivel de nuestros clásicos, digamos, ¿no? Y él, de hecho, lo dice repetidas veces. ¿Qué le pasa a Humboldt? Que él tiene esa gran intención, bueno, era casi como un influencer de su época, podemos decir. Él tiene esa idea de hacer difundir la ciencia. De hecho, bueno, Miguel Ángel ha trabajado mucho también sobre las expediciones españolas y a mí siempre me había llamado mucho la atención porque cuando en las colonias españolas había ya muchas expediciones también lanzadas por España, no se habían divulgado tanto como la obra de Humboldt, que al final se convirtió en el gran personaje del siglo XIX, ¿no? Y él lo que hace un poco es presentar a América al mundo. Entonces, él tiene esa capacidad, como también ha hablado Josefina antes, de unir, de mezclar, de hacer un todo y de presentarlo de una forma que en Europa gusta y se convierte prácticamente en un bestseller, ¿no? Pero Humboldt tiene un problema. Y es que, aunque es en parte ilustrador, como ha dicho aquí, que él ilustra, ¿no? Él va con su cuaderno y va dibujando todo y registrándolo. Nos fuimos a ver dónde estaban los dibujos de Humboldt y nos encontramos cosas como esta. Este es el boceto de Humboldt y este es el resultado final. Entonces, claro, yo en el libro cuento, a ver, ¿aquí qué pasa? ¿No? ¿Cómo puede ser este paso de una cosa a la otra? Los bocetos son de Humboldt, pero los dibujos finales no. Entonces, ¿qué pasa? El trabajo de Humboldt consistió en volver a Europa después de su viaje latinoamericano y ponerse en contacto con todos los pintores europeos, todos los grabadores que a él le interesaron, para reproducir sus bocetos en base a la información que él había extraído de ese viaje. Entonces, aquí viene también lo interesante, que también ha comentado Miguel Ángel, de esas referencias que él tenía de pintores ingleses como Thomas Daniel y William Hodges, que eran pintores que habían viajado a la India y habían representado lo exótico. Y yo hablo en mi investigación de cómo Humboldt había estado en Inglaterra y había visto esos cuadros orientales y se había quedado como embelesado, ¿no? por ese exotismo y por aquellos viajes lejanos. Y a partir de ahí él siempre había querido viajar y uno de sus sueños había sido ir a la India, porque de ahí él había sacado su inspiración. Entonces pensó, ¿por qué no hacemos con esas escenas orientales algo parecido con las escenas tropicales? Tenemos aquí a William Hodges, que había viajado con el capitán Cook al Pacífico. Claro, ¿qué tienen que ver estos cuadros que ellos representan, que son artistas, donde se ven pues esas imágenes con esa luz, esa naturaleza rebosante, el agua en el río chocando contra las piedras, ¿no? Que casi queremos meternos en ese cuadro?
que poco tiene que ver con las imágenes que finalmente Humboldt publica en su Atlas Pintoresco y que se basan un poco, él mismo lo critica luego, y yo también lo cuento en el libro, cómo esas imágenes se han quedado un poco, quizá, no sé si demasiado académicas, demasiado contenidas, precisamente basadas en esa teoría de lo pintoresco, que tiene ese vínculo con la teoría artística europea, el jardín, etcétera, ¿no? Esto, claro, tiene consecuencias. Una de ellas, por ejemplo, que yo extraigo en la tesis, y es una imagen sobre